Georgina Pugliarucci es graduada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Está cursando actualmente en especialidad en dermatología de perros y gatos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Es socia de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria, socia de la Sociedad de Dermatología Argentina, de Veterinaria Argentina, para SADEVE. Hizo la pasantía en dermatología en pequeños animales en la escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. ¿En qué año? Bueno, yo ya lo tengo asumido. 2003, 2014, bueno, fue un placer haber compartido esa pasantía con ella. Disertar en distintos cursos de dermatología veterinaria de pequeños animales y publicaciones en dermatología de pequeños animales. Así que lo voy a dejar a Georgina, que va a hablar de diagnóstico en prurito felino. ¿Ya estamos? Perfecto. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La charla de diagnóstico de prurito felino es una charla para esta hora, cosa que extraño porque cambiaron bastante, un poquito porque tenía que decir más, no me gustaba. Y con el horario del instituto, bueno, ¿se escucha ahí? Perfecto, mejor. Bueno, prurito, ¿qué es el prurito? Es la sensación desagradable que provoca el deseo de rascarse. Para los felinos es el principal motivo de consulta, ¿sí? Es lo que más vemos nosotros en la camilla. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el prurito? Tiene distintas formas de presentación. Hay prurito localizado en un área corporal definida, puede ser generalizada. ¿Qué ubicación tiene? Como por ejemplo, que digo, en el prurito óptico se puede dar esa gatita con la cabeza ladeada, ¿sí? La gravedad leve, moderada, grave, distintos grados tiene, ¿no? Y está causado principalmente ¿no se escucha ahí? Ah, perfecto. Y está causado en felinos principalmente por enfermedades parasitarias, alérgicas o hipersensibilidades, infecciosas, enfermedades inmunomediadas, neoplásicas y otras enfermedades. Pero en primer lugar, sobre todo las alérgicas y las parasitarias. Entonces la idea es avanzar en estas enfermedades para saber que cuando se nos presenta un felino en la camilla, rascándose, en qué tenemos que pensar. ¿Cómo manifiesta el prurito del gato? Se puede rascar, se puede lamer, acicalar, ¿sí? Y ahí generalmente nos presenta un poquito de problema, porque como es algo normal que hace el felino, a veces el dueño no puede distinguir entre si lo está haciendo porque le pica, le duele, está molesto o está limpiándose, aseándose, quitándose parásitos, regulando su temperatura, ¿sí? Puede morderse, a veces se muerden, se arrancan pelos, puede frotarse contra objetos. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a veces a un dueño, se rasca, y capaz que le estamos imitando la respuesta, ¿sí? Pues yo le digo, tu gato se rasca, y capaz que le tenés que preguntar un poquito más, a ver qué conducta tiene tu gato. ¿Sí? Vos estás viendo que se acicala, en qué lugares se acicala, cuánto se acicala, encontrás pelos, hay pelos identificados, y hay que preguntar otras cosas, se frota con objetos, se muerde, es decir, a ver si los dueños notan o no, porque puede que no lo estén notando, si las conductas del animal tiene. El acicalado, lo que decíamos hoy, es una conducta normal, lo utiliza para limpieza, para termorregular su temperatura y para la eliminación de parásitos. Pero bueno, es difícil determinar a veces para el dueño hasta dónde es normal y cuándo dejó de ser así. Y más si depende que el dueño tengamos, porque a veces tenemos dueños que son absolutamente observadores, otros que no, a veces tenemos comunidades de gatos, a veces tenemos gatos que son callejeros y manifiestan sus hábitos en otros lugares, entonces bueno, va a ser, no siempre es tan fácil poder determinar. Los pasos que tenemos que tener siempre en la consulta dermatológica, hagamos lo que hagamos, apliquemos semiología, ¿sí? datos de reseña, anamnesis, el motivo de consulta. Y acá a veces creemos que estamos hablando de prurito, que el motivo de consulta va a ser prurito. Si el dueño no lo notó, por ahí viene con las lesiones del motivo de consulta, uno le pregunta y eso nos va a ayudar un montón a pensar nosotros en qué otras preguntas le vamos a hacer en la reseña, ¿sí? Pero siempre es fundamental. Yo le pregunto al dueño, ¿por qué viene usted? ¿Qué es lo que a usted le preocupa? ¿Qué es lo que lo trajo conmigo?
Y en esa respuesta a veces nos orientan un montón, a veces no sé por qué. Perfecto. Debe ser que con mi altura tapuando. Después, bueno, hacemos una exploración física general, una exploración dermatológica en particular. En cuanto a la exploración en general, podemos tener enfermedades que están repercutiendo en la piel o bien ser netamente de la piel. En base a todo esto, que es los datos que nosotros juntamos de nuestro paciente, más los datos que obtuvimos de observar al animal tanto de manera general como particular, vamos a hacer nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Para qué? Siempre tenemos que tener diagnósticos diferenciales. Es muy raro que pensemos solo en una cosa frente al paciente, y lo van a ver acá, mucho más acá, con las manifestaciones de prurito que hay, para después nosotros decidir qué pruebas complementarias vamos a aplicar. Algunas las vamos a realizar ahí en la clínica y otras se darán por derivación. El diagnóstico, si podemos, no siempre arribamos a un diagnóstico, el pronóstico y la terapéutica que vamos a hacer. En algunos casos el diagnóstico, muy pocos, se llega por tratamiento, ¿sí? Y no podremos tenerlo desde nuestra metodología complementaria. ¿Cuáles son los patrones lesionales que manifiesta el prurito cuando manifiesta el gato, ¿no? ¿Cuáles son los 4 patrones para las enfermedades que producen prurito? Prurito de cabeza y cuello, dermatitis miliar, alopecia simétrica, en algunos lugares puede estar citada como simétrica extensiva, autoinducida, antiinducida o bilateral, y el complejo del granuloma eosinofílico, que en algunos libros prefiero no llamarlas dermatitis eosinofílicas. Son patrones de reacción cutánea, o sea, no representan un diagnóstico. Me llega un gato a la consulta y está con prurito de cabeza y cuello, yo no estoy dando un diagnóstico. Yo estoy diciendo que en un patrón lesional que lo está manifestando en cabeza y cuello, tendré que hacer mi camino diagnóstico para saber la posible causa de ese prurito. ¿Qué abarca este patrón? La zona de la cabeza, cara, oreja, cuello. Las lesiones son autoinducidas, se las produce por el rascado, se lastima. Este es uno de los patrones que vemos con un prurito muy severo. Sí, no hay caso, no aprende el alumno. Bueno, al principio podemos tener alopecia, eritema, escoriaciones, úlceras y generalmente son simétricas. No tienen que ser exactamente iguales de un lado y del otro, pero generalmente tenemos manifestaciones de ambos lados de la cabeza. Y pueden estar acompañadas de infecciones secundarias que agravan además el prurito presente. Ahí ven de un lado y del otro. Si lo miramos de cada lado pareciera que del otro está sano, pero cuando ponemos las dos fotos se ve algunos más, algunos menos. Algunos empiezan así, con una alopecia, que continúan lastimándose y van generando escoriaciones, van generando úlceras. A veces las miro en las lesiones para ver la evolución, a veces, no digo siempre, no siempre soy prolija. Miren de un lado y del otro del gato, distintas lesiones. Y cuando llegan acá nos pueden pasar de todo. Estas son lesiones que el dueño ve, y por ahí tenemos dueños que realmente les preocupa el primer rascado, y a veces tenemos dueños con lesiones con una cronicidad tremenda que no les preocupó y vinieron cuando ya el gato no daba más. A veces me pasa que en la cabeza por ahí les ponen el isabelino porque se lastiman mucho, y yo si hay algo que no me gusta es ver un gato con isabelino, una respuesta, y me pasó la semana pasada justo y le digo, bueno, sacáselo y quiero ver qué hace. Se arrancó una costra, entró a sangrar y yo se pone celo de vuelta. Me quería matar, pero bueno, digo, no quiero ser yo partícipe de esto. Primer patrón, prurito de cabeza y cuello. Segundo patrón, dermatitis miliar, principalmente en el dorso del animal. Las pápulas costras son muy pequeñas, ¿sí? Localizadas o generalizadas. A veces las vemos porque va muchas veces acompañado de una alopecia simétrica y a veces no las vemos. Por lo tanto, acostúmbrense que cuando revisan un animal no solo hay que ver, hay que palpar, porque estas lesiones se palpan más fácil de lo que se ven. El prurito acá es variable, por eso a veces las lesiones son más evidentes, las alopecias más evidentes y en otras no tanto. Y lo que les decía hoy, muchas veces asociado a alopecia simétrica bilateral. Ahí estamos, un gatito
Esas son las lesiones, ahí están con aumento. En el grisecito se ven un poco más porque es más alopésico. ¿Ven? A veces abriendo el pelo para verlas, palparlas. Estas fotos son de Miguel, un amigo de la UBA, pasante también con Andrea, para que vean las lesiones y ya un gato con una alopecia más extensa. Alopecia simétrica. Acá tenemos ya otras áreas afectadas. Tenemos el tronco, los flancos, las extremidades, ventral, posterior todo el área caudal y puede no ser una verdadera alopecia. O sea, a veces hay alopecia notoria, pero a veces no, es más leve. Y la diferencia que tiene es que el pelo no se depila fácilmente. Si nosotros vemos que queda restos de pelo, lo tironeamos y el pelo no está afectado. Hay una marcada diferencia entre el área que está afectada, el área que el animal llega, que se está escalando, y el área que no se puede tocar en el pelo. El área que no se está lamiendo se nota normal. Y la piel puede no tener lesiones, ser leves, graves. Este patrón es bastante variable y es pruriginosa. Lesiones más leves, ese gatito en el abdomen. Y acá esta alopecia muchas veces se la llamó psicogénica. Puede tener un problema comportamental de base, pero tenemos que descartar una alergia en primer lugar. Tenemos que descartar, por ejemplo, ahí en el gatito negro, dolor abdominal, una cistitis. Yo trabajo con una veterinaria que hace fisioterapia y la verdad que muchísimos perros que tienen este patrón tienen problemas de perros, miren lo que les dije, perdón, gatos tienen problemas osteoarticulares, ¿sí? Y el lamido es por dolor. Entonces se confunde fácilmente, acá hay que hacer un buen manejo diagnóstico. Lo que les decía hoy, la diferencia entre el pelo del área afectada y el pelo del área que está sana. Miren esta gatita, la cabeza intacta. Y miren el resto del cuerpo cómo está. Esta otra gatita. Y además en esta gatita se juntaron dos cosas. Se juntaron la alopecia que tenía y el exceso de corticoides. Esta otra gatita. Miren el patrón lesional. Muy variable. Por último, el complejo granuloma eosinofílico, que está compuesto de granuloma eosinofílico en sí, la placa eosinofílica y la úlcera indolente. Como no todas las lesiones se manifiestan por granulomas, algunos prefieren llamarla dermatitis eosinofílica. Y acá encontramos la úlcera indolente, que también la llaman úlcera de roedor o úlcera eosinofílica, en el labio superior, unilateral, bilateral, de distinto tamaño. A veces el dueño no se da ni siquiera cuenta que la tiene, porque como el animal no le pica, no le molesta, lo notamos nosotros en la consulta. Cuando revisamos al animal y le abrimos la boca, a veces el dueño se sorprende porque somos nosotros quienes vimos ese patrón. Muchos de estos patrones no están de manera individual, no es que tenga prurito, cabeza y cuello, no quita que pueda tener otra presentación. Entonces por ahí viene el animal que tiene otra presentación y cuando hacemos una revisión extensa, esta a veces la encontramos nosotros, ¿sí? Suele no ser pruriginosa ni dolorosa, es lo que le decía anteriormente, está bien delimitada y puede tener un área de edema, úlceras, costras, necrosis. Ahí tenemos una unilateral, que la verdad que se ve fea, pero si uno lo ve de arriba a veces no se nota. Esta otra, al animal eso no le molesta. Miren esta otra bilateral, hermosa. Perfecto. Placa eosinofílica, la localización abdominal principalmente, pero se puede extender en otras áreas o presentarse en otras áreas, inguinal, extremidades, caudal, cuello, interdigital. Las placas eosinofílicas son muy pruriginosas, las vemos muy brillantes, el animal se acicala mucho, se ven elevadas, alopésicas, eritematosas, brillantes, y puede ser única o múltiple. ¿Y por qué les puse ahí antibióticos? Porque están acompañadas muchas veces de infección secundaria y responden a los antibióticos. No siempre, pero a veces suele pasar eso. Entonces por ahí podemos confundir que netamente sea un proceso infeccioso y no que tengamos de base otro problema. Miren las lesiones, miren la extensión, cómo se presenta. Eso que le decía, que se ven como exudativas, las otras no se ven así. Miren estas. Perfecto. Granuloma eosinofílico, lineal o colagenolítico.
Bueno, porque se pueden presentar de manera lineal o se pueden presentar de manera granular. En las extremidades, en la barbilla, pabellones auriculares, almohadilla y en la cavidad oral. En la cavidad oral lo vamos a ver más como granulomas bien nodulares. Pueden ser alopécicas, elevadas, se ven como si fueran como un cordón, se ven algunas. Estas sobre todo en los miembros. Bien delimitadas y no suelen ser pruriginosas. Miren qué bonita esta en la boca, y esto también se encontró por una revisación. Miren esta que genera miembro posterior. ¿Se da también en la garganta, atrás de la garganta? Sí, se puede dar, y se puede dar en el mentón también. Y esto es una cosa que dos animales pueden presentar cuadros clínicos similares, o sea, pueden venirnos dos animales con pruritos, digamos, cabeza y cuello, con una placa eosinofílica, pero la causa subyacente puede ser diferente y viceversa, para que nos quede claro, ¿sí? Los patrones de reacción cutánea no son patrones hormónicos, no representan una enfermedad en particular, no es que yo tengo este patrón y me remite directamente a una enfermedad, ¿sí? Hay que pensarlo a eso. Y pueden presentarse más de un patrón en un mismo animal, que era lo que hoy le decía. No es que va a venir con prurito de cabeza y cuello y yo voy a decir, bueno, tiene pulgas. Voy a venir, entonces tenemos que hacer todo este camino de diagnóstico para ver qué es lo que este animal tiene. Enfermedades asociadas a cada patrón. Y acá nos vamos a dar cuenta que las enfermedades que están asociadas son las mismas. Dermatitis por pulga, pulicosis, porque no es lo mismo que tenga una hipersensibilidad a las pulgas a que tenga pulgas, que ambas pueden producirlo, alergias alimentarias, dermatofitos. Los dermatofitos se citan como pruriginosos en el gato y como no pruriginosos. Piodermia, ectoparásitos, y acá entra ortodectes, demodex, gatoid, después lo vamos a ver, notoedres, pénfigo, dermatitis por malacesia, síndrome atópico cutáneo felino, algunas neoplasias. Pero si miramos la dermatitis biliar, volvemos a citar así las mismas enfermedades. Si miramos la alopecia autoinducida, ya acá varía un poquito, que es lo que le decía, porque también se citan causas psicogénicas, enfermedades de vías urinarias y enfermedad osteoarticular. Que es importante por eso, cuando hoy decíamos, viene el animal y hacemos una revisación general, hay que buscar dolor, ¿sí? Hay que buscar toda la zona de columna, hay que palpar el abdomen. Entonces, no remitirnos solo a la piel, que a veces ese es el problema que tenemos. Cuando haces solo piel y no mirás un poquito lo general para pensar en otras cosas. Y ahí tendríamos otras preguntas para hacerle al dueño, porque ahí ya podríamos preguntar, ¿se sube igual a la cama, salta, baja, juega, hace lo mismo que antes? O podemos preguntar si está orinando normalmente, ¿sí? Si ve las piedritas que están mojadas, si hay sangre, si no orina, si se queda mucho tiempo. O sea, preguntas que nos orienten. Después, si pensamos en una alopecia psicogénica, podemos preguntar si hay un integrante nuevo, un integrante de más, de menos, si cambiaron de ambiente. O sea, cuando nosotros hacemos la anamnesis y preguntamos un montón de cosas, son cosas previas a nuestra revisación, pero nuestras preguntas pueden seguir constantemente, porque a medida que nosotros estamos revisando el animal, nos van a surgir cosas para seguir preguntando y que nos van a orientar al diagnóstico. Con respecto a las dermatitis eosinofílicas, lo mismo, tenemos las mismas enfermedades casi. Esto es un trabajo que en 502 gatos finalmente que quedaron en el estudio, lo que hicieron es buscar cuáles eran las causas principales de prurito. Es decir, ¿por qué se rasca un gato? Y ellos encontraron que el 29% se rasca por alergia a las pulgas. Miren qué importante que son las pulgas. El 12% por reacciones al alimento, un 20% por atopía, por alérgenos ambientales, y todas las demás enfermedades, el resto, un 24%. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que nosotros vamos a realizar para poder llegar a nuestro diagnóstico y saber cómo tratar a nuestro animal y qué pronóstico va a tener? Pruebas básicas: raspado superficial y profundo, cinta, tricograma, citología, cultivos, biopsias, dietas de eliminación cuando ya pasamos a la alergia, test de alergia y diagnóstico terapéutico en algunas. ¿Cuáles son los parásitos que comúnmente producen prurito en el animal? Otodectes, que ya lo citó Meli. ¿Y qué diagnóstico realizamos? ¿Qué pruebas realizamos? Acá un hisopado óptico y también raspajes de piel. ¿Por qué raspajes de piel? A veces
si bien es el prurito más que nada en el área de los oídos y lo que nosotros vemos es una otitis, a veces el animal tiene prurito de cabeza y cuello y hay ácaros alrededor de la lesión, podríamos encontrar el ácaro ahí. Y otra cosa que también pasa con el gato, que el gato tiende a enroscarse y podría tener ácaros en otras áreas corporales. Por ahí lo miramos bien, la lesión la encontramos en el oído, pero también vemos otras áreas alopécicas con lesiones, raspen también allí porque también podemos encontrar el ácaro. Bueno, las pulgas, acá con respecto a las pulgas, es un problema porque tenemos que no solo hacer el diagnóstico de nuestro animal, los convivientes, el ambiente, saber qué vida lleva este animal, si este animal... Yo creo que acá marcamos un poco la diferencia en lo que es ectoparásitos y en lo que es la alimentación. Los que somos del interior, que nuestros animales tienen acceso al exterior, a los animales de ciudad que están confinados, ¿sí? Están en un departamento, tienen otros problemas. Entonces, a veces se nos hace muy difícil esto. Quizás no podemos observar las pulgas, pero acá sí es recomendable hacer un tratamiento adecuado, ¿sí? Pero bueno, nos pasa muchas veces eso. Y también, porque la gente a veces va con un gato con un problema y tiene otros convivientes, nos pasa con los perros igual, ¿no? Y en estas cosas no solo el tratamiento, en todo lo que es contagioso va al animal que está en la camilla, sino a todos los que conviven con él. Lo mismo pasa con otodectes. Todo aquel parásito que pueda estar en los demás o enfermedad que pueda ser contagiosa, a veces es necesario tratar a los demás preventivamente con o sin lesión. En el caso de, estaba pensando justo ahí, de acá tenemos también de Notoedres cati. Este es un gatito que a veces uno dice, llega así a consulta, bueno, hay que pensar que esta chica trabaja en un centro público, entonces le llegan animales realmente muy avanzados. Los casos que me mandó de Notoedres son tremendos. Yo Notoedres no tengo, por eso se lo pedí a ella la foto, pero este caso está muy avanzado. El diagnóstico es por raspaje, es un diagnóstico fácil, es un ácaro que se ve fácilmente. Quizás si alguno de acá no tiene todavía, no está trabajando y no tiene microscopio, su primera infracción tiene que ser el microscopio, porque todo esto que es de la camilla tenemos que hacerlo en el momento y necesitamos, porque de ahí esto lo podemos diagnosticar nosotros. Puede que haya otro problema de base, sí puede haber, son enfermedades contagiosas, no quita que tengamos otro problema, pero necesitamos ese primer diagnóstico, hacerlo y comenzar a tratarlo. ¿Por qué le puse este caso de zapa sarcóptica? Y hay varios artículos que lo citan, porque pensamos que el sarcóptes netamente está en el perro y hay casos en los cuales los gatos también tienen lesiones. Este caso era de 5 gatos que no convivían con perros, que tenían acceso al exterior y que no solo los gatos tenían lesiones, sino que hasta los dueños estaban con lesiones. Y solo se curaron ambos cuando recibieron un tratamiento adecuado. Entonces, a veces el raspaje nos va a servir para identificar el ácaro y también para poder realizar un tratamiento adecuado. Este Demodex, no los que son dermatólogos, ¿saben cómo se llama el Demodex de cuerpo corto del gato? ¿Cómo? ¿Qué dijeron? No escuché nada, pero tengo un oído tapado. Incharis del perro. No, el de cuerpo corto del gato. Corneli. Es Corneli, estoy yo como ellos. Gatoy, digo, yo soy una loca Corneli Gatoy. Miren lo que les dije yo, vamos todavía. No, Gatoy, sí, vamos, con el Gatoy. Me da gracia porque tengo tanta obsesión con el Corneli que dije Corneli, no lo pensé. Bueno, yo no lo observé nunca, no sé si inclusive los dermatólogos acá lo han observado, pero como el gato tiene que ser diferente en todo, por supuesto que decidió que en la demodicosis va a ser distinto. Y es el único ácaro que está citado como contagioso, ¿sí? Y produce prurito. Por lo tanto, si nosotros hacemos un raspado y encontramos un Demodex gatoy, debemos tratar a los animales convivientes, no solo al animal que tenemos en la camilla. Bueno, se van a acordar, Demodex gatoy vive en el estrato córneo y es contagioso. ¿Qué características tiene? Es bastante difícil de encontrarlo. Yo realmente no lo encontré nunca, pero no sé si no lo encontré porque no lo tengo o no lo encontré porque no lo he podido evidenciar.
Como el gato se acicala y este ácaro es superficial, se cree que se lo barre, se lo limpia. Una posibilidad de diagnóstico sería hacer un coproparasitológico. Miren, vamos a buscar un parásito de piel en materia fecal. Así que ténganlo presente porque eso es importante. Está bueno, yo hace un tiempo ya hago copros parasitológicos. ¿Por qué? No solo porque podemos encontrar esto, podemos encontrar Bipilidium cuando no vemos pulgas, entonces eso es otra manera de enseñarle al dueño y demostrarle que hay que tratarlo, porque hay gente que no le gusta que le digas que su animal tiene pulgas. Hay gente que no tiene problema, pero hay gente que te dice, no, yo lo cuido, lo trato, y les parece que fuera algo como que abandona al animal, y no, es como llevar al chico al colegio, se agarró un piojo, se agarró un piojo, no quiere decir que sos un mal padre. ¿Un directo haces? ¿Qué compras haces? Yo directo y seriado. ¿Por qué? Porque como muchos de estos animales pueden ser alérgicos y después van a necesitar un tratamiento inmunosupresor, yo trato de descartar otro tipo de parásitos también. Yo he implementado el copro parasitológico como parte de complementarios básicos. Me pasó una vez con una perra que hice todos los chequeos de sangre, le di prednisolona a una dosis antiinflamatoria sumamente baja y al otro día me hizo una diarrea con sangre y tenía coccidios. O sea, hay que aprender, ¿no? Y era una perra sumamente saludable, una pitbull, estaba sumamente bien. Entonces, a partir de ahí, no solo lo busco de diagnóstico, sino también para después no tener otras complicaciones. Y de hecho, algunos ácaros parásitos pueden producir también reacciones cutáneas de prurito, así que seguimos tratando el prurito directamente. Este es una lesión, esta es una guía de tratamiento de perros y gatos para dermodicosis, está muy buena, recomiendo leerla. Lo único que tiene, que está un poquito desactualizado, es que cuando salió esta guía, las isoxazolinas recién estaban empezando a salir, entonces agata la cita, pero la verdad que está muy buena. Y el caso de arriba no, es un Demodex cati, pero el caso de abajo es un Demodex catoi. Miren la alopecia que tiene, ¿sí? La alopecia extensiva que tiene en todo el dorso. Tranquilamente lo podemos confundir con un montón de patologías, por eso si hacemos un raspado, no encontramos el ácaro, y inclusive la bibliografía dice, no encontramos el ácaro, no lo encontramos en materia fecal, se trata, ¿sí? Y se tratan a los convivientes. Este también es de Modex, pero este es el cati, que es el más larguito del gato, y en este caso también había prurito y había lesiones en la cabeza, pero era porque acompañando al de Modex había una piodermia secundaria. Ese gatito no pudimos en ningún momento encontrar que era el problema de base, pero venía con un montón de enfermedades, había tenido giardiasis, coccidios, seguía haciendo diferentes copros y positivos a distintos parásitos, bífilis negativo, comía buena alimentación, todo, pero ¿no? Tenía una diarrea, después siguió para otro lado, ¿no? Con otro veterinario, pero fue bastante difícil y creo que esto era secundario a esas diarreas constantes. Después, lo que decíamos hoy, los dermatofitos, en algunos casos no son pruriginosos, en el gato sí se citan también como pruriginosos, pueden tener distinta presentación. El diagnóstico más básico que podemos hacer nosotros en un consultorio es una tricografía y ver las esporas, no siempre se ven. A veces es necesario avanzar con métodos como el cultivo, hay PCR, lámpara de luz que la podemos tener en el consultorio y de esa manera seleccionar nosotros cuáles son los pelos que hacen fluorescencia y seleccionarlos para hacer una tricografía o enviar un cultivo. Ya un animal más viejo, con una micosis más diseminada, ¿sí? Un animalito más joven. Y esto que tenemos que recordar que es una zoonosis, por lo cual, miren, la historia de esto es que levantaron un gato de la calle, el gato estuvo un día en la casa, cruzó el tapial, la mataron los perros del vecino, pero la micosis le quedó al perro y le quedó a la señora. De hecho, la consulta del perro no vino por el perro, sino que vino por la señora, porque vino con esas lesiones y me dijo que me parecía, porque le tengo otros animales, le dije tráeme alguno y bueno, me contó lo del gato y se ve que era el gato. Hicimos cultivo del perro y era un Microsporum canis.
La señora estaba en una situación de estrés bastante importante y creo que eso fue la inmunosupresión que hizo que se manifieste de esa manera, porque en el perro hicimos un tratamiento local nada más y se autolimitó rápidamente y ella sí necesitó tratamiento. Bueno, la citología, ¿para qué? Para malacesia, seguramente yo, perdón que no escuché la primera charla porque me sentía mal, pero para lo vemos del oído, de la piel, ¿para qué también? Para infecciones bacterianas. Y por ejemplo, es una gatita que está ahora en tratamiento actualmente y solamente tratando la piodermia, miren cómo viene bajando la lesión. Así que lo importante es que tener un microscopio y hacer las primeras pruebas nosotros en nuestra veterinaria. Podemos usarlo también para diagnóstico de pénfigo, sobre todo por las células acantolíticas, y un mastocitoma, por ejemplo, neoplasia, que también pueden producir prurito. Una vez que nosotros fuimos descartando todas estas enfermedades, ¿qué puede pasar? Puede pasar que algunas de ellas sí eran la causa del momento del prurito, la tratamos y se acabaron, como podría ser, no sé, tenía pulgas, la tratamos y el animal se dejó de rascar, tenía un demodex y se dejó de rascar y lo curamos y ya está, pero puede pasar que una vez que descartamos todo el animal se sigue rascando y seguimos con nuestro camino diagnóstico. ¿Qué es lo que sigue a todas estas causas parasitarias e infecciosas? Nosotros una vez que las descartamos empezamos a pensar en enfermedades alérgicas. ¿Qué dijimos? ¿Cuáles eran las causas principales? Las alérgicas, las parasitarias, las infecciosas. Ya descartamos todo lo otro y seguimos. ¿Qué sabemos hoy? Las enfermedades que afectan a los felinos en la piel, llamamos a síndrome atópico felino cuando hay ya un conjunto que está asociado a alérgenos ambientales, que son las propias de la piel, el síndrome atópico felino, asociado a alimentos, que es la alergia alimentaria, y asociados a alérgicos inhalados. Ese es el síndrome atópico felino. ¿Sí? ¿Por qué puede estar causado? Por alérgenos que son ácaros de polvo, de almacenamiento, pólenes, proteínas, saliva. Pero cuando hablamos del síndrome atópico felino propio de la piel, porque es un síndrome extraño, pruriginoso, inflamatorio, está causado por alérgenos ambientales, es la segunda enfermedad alérgica más común. La enfermedad alérgica más común es la dermatitis por pulgas. En segundo lugar, por eso hay la importancia de sacar las pulgas en el animal, de tratar las pulgas, y además porque tiene tenemos el hecho de que podemos llegar a curar a nuestro animal con mantenerlo sin problemas, si mantenemos sin pulgas su ambiente y mantenemos sin pulgas el animal. En segundo lugar, sigue esta dermatitis alérgica. ¿Y qué es lo que pasa acá? Fíjense, el espectro de patrones de reacción cutánea no son específicos, porque son los 4 que ya vimos: prurito de cabeza y cuello, dermatitis biliar, ¿sí? Complejo granuloma eosinofílico y la alopecia extensiva. ¿A qué voy con esto? Que nosotros a veces cuando llega un animal, se rasca, damos un corticoide y estamos tapando todo un montón de cosas. La idea de mi charla era que cuando llega un animal que se está rascando, hagamos un orden. Quizás el dueño está a veces desesperado, porque es cierto, es bastante estresante ver un animal lastimarse, pero nosotros necesitamos hacer un diagnóstico, no nos apuremos, porque por ahí nosotros ¿qué hacemos? Decimos, bueno, si se rasca por pulgas, le damos una pastillita, hoy encima tenemos pastillas, tenemos pipetas que curan un montón, que tratan un montón de ectoparásitos, y le damos un corticoide y se va, y el animal se le fue el efecto y vuelve, y ahí decimos, ¿de qué me disfrazo? ¿No? Y tengo que volver a empezar. Entonces a veces hacer las cosas paulatinamente, hacer las cosas como deben ser, es lo que nos va a llevar a tratar de llegar a un diagnóstico y a tener más éxito con nuestro tratamiento. Y pueden existir las alergias alimentarias, las pulgas y la alergia ambiental, todos, lo vimos antes, síndrome atópico felino se manifiesta en todo. Después, ¿qué es lo que debemos saber? Que el diagnóstico es un diagnóstico clínico por los signos compatibles y por la exclusión de enfermedades. Debo hacer todo lo anterior. Ustedes dicen, esto me va a llevar un montón de tiempo. No, no me lleva un montón de tiempo, porque yo tengo a mi paciente en la camilla. Ya junté un montón de preguntas. Pude raspar, pude sacar pelo. Entonces ya hay un montón de cosas que hice un tratamiento adecuado a todas estas infecciones y a los parásitos externos. Entonces lo que me queda ya pensar en que tengo presente, gracias Andrea, esta patología.
Una de las cosas que pasa hoy con los parásitos externos que tenemos, el uso, hoy preguntó Pablo, de reacciones a la pipeta que dura 3 meses, y la verdad que hoy se están usando tanto que no sabemos si algunos parásitos de estos están o no están, porque se usan de rutina. Yo la verdad que no he visto reacciones. Creo que hay citada para una pastilla, sí hay una reacción tipo pénfigo para una de estas, pero no es famoso para el fluororanala, creo que es en salchicha. Es la única que he visto. Hasta ahora no vi que citaran más reacciones y la verdad que se están usando muchísimo. Una de las cosas que a mí me parece que sí por ahí veo pacientes que tienen antecedentes de convulsiones, que tienen antecedentes neurológicos y con estas pastillas pueden manifestarse. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a dar un medicamento, tenemos que preguntar acorde a lo que vamos a dar. Si sabemos que podemos tener algún efecto secundario o alguna complicación, tenemos que saber si ese paciente tiene algún antecedente neurológico. El hecho de hacer un análisis de sangre también nos garantiza de cómo está su funcionalidad renal, su funcionalidad hepática, porque damos medicamentos que no sabemos qué reacción pueden tener, animales que a veces no están en condiciones de recibirlo. Por eso, dentro del diagnóstico general, no solo hagamos un diagnóstico de piel, debemos hacer un diagnóstico del estado del animal, ¿sí? Bueno, alergia, entonces dijimos, a la alergia a las pulgas, en primer lugar, alergia alimentaria y el síndrome atópico cutáneo felino. ¿Qué dijimos? ¿Cómo llegábamos a todo esto? Descartamos todo, fuimos haciendo camino del prurito. Hicimos las parasitarias, tenía parásitos externos, se rascaba por pulgas, se rascaba por notoides, lo tratamos, se dejó de rascar, fantástico. No, se siguió rascando. Fuimos descartando todas las demás, descartamos infecciones, tratamos infecciones, se dejó de rascar, perfecto, se siguió rascando, descartamos pulgas, hicimos un buen tratamiento de pulgas, nos quedamos con una alergia alimentaria y con una dermatitis atópica, porque hoy, yo por ahí soy medio acelerada, voy a ir una fotito nomás, más para atrás, vimos esta, que una de las cosas que nos decía que la alergia alimentaria y la alergia ambiental, o sea, la atopía, son clínicamente indistinguibles. Ahí dice, ese artículo que hace toda una revisión de estos casos de prurito, pero como tratamos otras enfermedades no podemos extrapolar todo a la alergia, pero citan algunas razas como predispuestas, pero por ejemplo citan razas como abisinio, como siamés, y yo la verdad que si me preguntan a mí, yo hoy en día en la ciudad en la que vivo, el 99,9% de los animales que atiendo son mestizos, y a los mestizos les pasa todo esto, ¿sí? A veces algunos estudios que leemos no son todos totalmente extrapolables a nuestra clínica. ¿Qué es lo que hacemos en el caso de que nosotros pensemos que tenemos este problema? Hacemos una alergia alimentaria. Se recomienda una dieta de eliminación entre 8 y 12 semanas, no un tiempo menor. En un principio, para bajar la sintomatología y el prurito, se pueden utilizar corticoides y utilizamos una proteína Nobel o hidrolizada. Tenemos que saber acá en el historial qué es lo que ha comido este animal, qué comía anteriormente y qué hábitos tiene, porque en esta sí que juegan con ventaja los que tienen un lugar confinado, un lugar que saben que los animales no salen al exterior, pero por ejemplo donde yo vivo todos los animales salen al patio, entonces es muy difícil controlar que no case, que no coma otras cosas, no sabemos con qué se contacta. Entonces es realmente muy difícil poder realizarla. ¿Qué pasa? Eso se hace un desafío y cuando disminuyeron más del 50% de las lesiones y el prurito, no nos quedamos con que en realidad está bien, sino que volvemos a desafiarlo con el alimento anterior o empezamos a incorporar distintos, digamos, por ejemplo, distintas carnes, leche, como para ver si el animal reacciona. Para mí realmente me es muy difícil realizar las dietas en gato. Yo lo que manejo sobre todo es qué tipo de dieta, porque mucha gente come alimentos sueltos, le dan a los animales, contaminados, mal conservados, y lo primero que hago es eso, llevarlo a una dieta que esté controlada.
Y después, si alguno puede, lo intentamos. Cuando deciden hacer dieta casera, lo manejo con una nutricionista y para que además ella me vaya manejando los desafíos. Pero la verdad, voy a ser sincera, me cuesta muchísimo que lo cumplan. Hay gente que comienza, pero después se olvida y le da premios y lo deja seguir y le deja comer otras cosas. O me pasa que mantienen un bebedero que comen otros animales, o comen gatos, toman agua gatos, perros y no importa, todos están ahí. ¿Sí? Bueno, y si las lesiones se mantienen igual que antes de la dieta de exclusión, consideramos que estamos frente a un síndrome atópico felino, que los componentes de la dieta no lograron mejorarlo o no son los que realmente están causando el prurito. El diagnóstico de prurito es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Debemos ir descartando diferentes enfermedades para poder llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque por lo que vimos, los tratamientos van a ser totalmente distintos. No es lo mismo que yo tenga enfermedades de tipo alérgica en un animal a que tenga enfermedades que yo puedo resolverlas, como las que son las parasitarias o procesos infecciosos. Bueno, ahí les puse en distinto color para que sepamos. En primer lugar, las alérgicas, después las parasitarias, las infecciosas pueden estar también generando prurito, síndromes inmunomediados y el linfoma cutáneo. Con respecto a lo que es, vuelvo a aclarar algunas cosas. Todas las que son parasitarias, siempre tratamos a todos los animales en conjunto. Recuerden todo lo que es pulgas, lo que es Demodex gatoi, lo que es notoedres, y acá lo que nos puse como Escherichia. Yo no tengo Escherichia, pero si fuera así, tratarlo. Y después también saber que muchas veces no encontramos a los ácaros y sin embargo sí están. Y si nosotros dudamos de su presencia, ¿por qué? Porque a veces me pasa, por ejemplo, el otro día tuve una otitis por otodectes. Encontré un solo otodectes. El prurito que tenía era tremendo. Pero a veces los ácaros generan hipersensibilidad. Y no, por ahí la carga es tan baja que no la encontramos, pero sí la hipersensibilidad es lo que está generando esa respuesta de picazón, de prurito y que ellos se lastiman tanto. Entonces, a veces decimos, la verdad que no encontré los ácaros, encontré uno solo, no tiene correlación con la clínica. Bueno, puede ser esto, que sea una alergia, una hipersensibilidad al ácaro que está presente. Bueno, como conclusiones, el prurito es el principal motivo de consulta en gatos. Los patrones de reacción cutánea no son diagnósticos y piensen que para todos son los mismos, porque a veces nos vemos tentados en medicar rápidamente. Que es necesario un correcto camino diagnóstico para poder hacer una terapéutica adecuada y implementar el pronóstico, tener un pronóstico. Bueno, muchas gracias. Doble presentación, María Laura Porto de MCD nos va a hablar sobre las garrapatas. Hola, buenas tardes. Gracias por hacer este esfuerzo. Yo también lo estoy haciendo después de este rico catering y de una semana de mucho trabajo, una semana de calor. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más liviano posible y recordar algunos conocimientos y hacer una presentación un poco original. Bueno, como me presentó Huberto, para mí también siempre es importante volver a la universidad, a la facultad, si bien yo no estudié en esta facultad, pero bueno, siempre recordar que la universidad pública nos da la posibilidad de formarnos y de educarnos y de volver un poco a la universidad pública, cosa que ha sido un año muy difícil para todos. Así que bueno, como todos somos estudiantes de esta facultad o de la universidad pública, está bueno reconocerlo. Y hoy, trabajando justamente con una compañía que me permite estar acá, les voy a presentar justamente las garrapatas, controlando la amenaza que está entre las víctimas. Entonces, bueno, para recordar dónde pueden estar las garrapatas y todos sus estadios diferentes, vamos a ver que están muy cerca nuestro. Puede ser justamente el puntero. Todos los controles remotos son distintos. Bien,
Entonces, como les decía, las garrapatas pueden estar muy cerca nuestro, pueden ser entre las grietas, en nuestro sillón, en nuestra biblioteca y en distintos espacios que están muy cercanos y nosotros ni siquiera sabemos que ellas están ahí. Para recordar brevemente cómo era el ciclo de la garrapata, estamos hablando de microcéfalos sanguíneos, van a nacer de un huevo, van a mudar a una larva, esa larva justamente va a estar en las grietas, entonces el espacio que les estuve mostrando. La larva va a subir a nuestro perro, se va a alimentar, va a buscar lugares, pliegues de piel fina, los espacios interdigitales, los pulpejos, para alimentarse, prenderse y nuevamente bajar al piso y hacer su muda. ¿A dónde va a bajar? Justamente nuevamente a esas grietas, buscando oscuridad, ocultarse para hacer tranquila nuevamente la muda. ¿Y a qué va a mudar? A su siguiente estadio, que es la ninfa. La ninfa va a estar en la grieta, va a esperar al perro, por lo general es el mismo perro, un perro que puede estar en la misma casa, en un jardín, va a volver a subirse el perro, va a mudar nuevamente y acá vamos a ver cómo deja la piel anterior para hacer de larva a ninfa. Nuevamente esa ninfa va a mudar a garrapata adulta, se va a subir al perro y de una única vez va a poner nuevamente huevos. A diferencia de las pulgas, la garrapata adulta va a poner de una única vez 4.000 huevos, frente a las pulgas que sabemos que diariamente ponen 50 huevos. Esta garrapata ovipone de una única vez 4.000 huevos aproximadamente. Por lo tanto, lo que vimos es que los estadios de las garrapatas pasan poquito tiempo sobre la mascota, solo es un 5%. ¿Dónde van a estar las ninfas o las larvas o los huevos o la misma garrapata adulta? En el ambiente. Por ejemplo, esta es una casita, una cucha de un perro que va a estar en un jardín y acá vemos un estadio entre una pared y un techo de la cucha. Ahí la vemos, metidita, como solapada, protegida del sol, del calor, también en un borde de la cucha. Otro espacio muy común también puede ser en la arena, debajo de las piedras, ahí me salió la rosarina. Y bueno, y las garrapatas justamente son voraces, son trepadoras, van a buscar activamente al perro, necesitan estar cerca del perro, a la vez protegidas en esas grietas, pero van a buscar activamente a ese perro para alimentarse. Por eso es muy frecuente escuchar en esta época del año, con estas condiciones climáticas, que probablemente mi perro no salga, no tenga contacto con otros perros, que no tenga garrapatas él. Pero ¿de dónde vienen? Vienen del vecino, porque esa garrapata, como ustedes la ven, está caminando por una medianera. Y son muy voraces, son capaces también de pasar ligustrines y llegar a mucha altura. Y a su vez, el perro de mi vecino está contagiado de garrapatas, va a contaminar mi patio, por lo tanto a mi perro. Ahí para comparar los distintos estadios de las garrapatas, distintos tamaños, es muy común que los tutores vienen a la consulta y dicen que le ven arañitas y a veces también no diferencian lo que es una pulga de una garrapata y bueno, comparándolo a lo mejor con una arañita es la forma más visible de justamente que sepan que eso es una garrapata. Porque si no, ya cuando ven la garrapata adulta, ingurgitada, gris, prendida, ya está mismo. Visto lo mismo en una línea de tiempo, vamos a ver que en condiciones normales, como es ahora, de temperatura y humedad, un ciclo va a durar aproximadamente 9 semanas. Entonces, si yo hago un tratamiento mensual, o sea, de 4 semanas, el producto va a estar funcionando. Va a estar actuando en estas semanas, pero cuando baja la eficacia de este producto, algunos estadios, como la ninfa y la garrapata adulta, se me van a escapar y por lo tanto va a llegar esa nueva garrapata adulta a poner nuevos huevos. Entonces necesito un tratamiento como Bravecto que dure más que esas 4 semanas para lograr controlar todas las garrapatas y no solo en el perro,
sino también en el ambiente. Entonces pensamos en esto del ambiente. Y cualquier tratamiento que dure más que 9 semanas debería funcionar. Y ahora vamos a ver que eso no está así. Esta publicación es de fines del año 2023. Este trabajo es muy interesante porque es uno de los primeros que se hace mostrando la eficacia y midiendo la eficacia en el ambiente. La eficacia de los productos en el ambiente. Antes, por lo general, se medía eficacia sobre el animal, sobre el perro. Acá vamos a ver cómo fue el desarrollo. Bueno, se medía, como les decía, la eficacia del producto en el ambiente para Rickettsia sanguíneo y se iba a comparar el tratamiento, un grupo tratado con productos sistémicos y el otro grupo tratado con un producto externo, en este caso collar. Acá vamos a ver que los perros estaban alojados en estos caniles. Esta imagen, ahora la vamos a ver con una vista desde arriba, superior. Los perros tenían un espacio externo y un espacio cerrado. Los caniles de estos grupos son los grupos control. En cada uno de los caniles había 4 perros. Estos grupos son los que son tratados con Bravecto y estos de acá abajo en azul tratados con el collar. En cada uno de los grupos, tanto los controles como los tratados con Bravecto y los tratados con el collar, había 4 perros por cada canil. Ahora, como les decía, tiene una parte externa, todos los caniles, y una parte techada. Lo interesante de esto, de la parte techada, es que a mitad las paredes eran rugosas y a mitad de la pared tenía una especie de canaleta de acrílico con una tapita de madera. Entonces la idea de esa tapita de madera era simular la grieta, que es la que les presenté al principio. La idea de esas grietas es que cada estadio de la garrapata fuera a esconderse y a buscar esa canaleta y poder proteger. Como les decía, entonces acá tenemos en el gris el grupo control, en el violeta el grupo tratado con Bravecto y en el azul el grupo tratado con un collar. ¿Cómo se desarrolló el estudio? Se trató al día 0 y se contabilizó menos 84 días, que serían menos 3 meses, y más 84 días, que serían más 3 meses. Al día menos 8, obviamente que estos animales entran al estudio sin pulgas y sin garrapatas. Al día menos 84 se fue infestando cada 2 semanas con distintos estadios, con larvas, con ninfas y con hembras adultas ya ingurgitadas. La idea es cada uno de estos estadios buscar esa casita, esa canaleta que les conté que estaba en las paredes de los caniles. Y luego se fue contabilizando semanalmente, desde el día menos 84 al día más 84. Acá vamos a ver la respuesta. Acá se produce la infestación. Ven cómo crece exponencialmente en el grupo que fue control, con la línea gris. Acá se frena el estudio porque estos animales se infestan demasiado. O sea, se contabilizan aproximadamente 2.000 garrapatas en esos 8 perros que estaban en el grupo control. Como eso se consideró que por bienestar animal no estaba bueno que esos animales sufrieran esas infestaciones, se decide retirarlos del estudio, obviamente que se los trata, y solo nos quedamos siguiendo el trabajo con el grupo tratado con el collar y el grupo tratado con Bravecto. Entonces, y vamos a ver que ya casi al final hay un pequeño aumento del grupo tratado con collar. Esto se debe probablemente a las larvas y a las ninfas que fueron puestas antes de que comience el tratamiento. En cambio, con Bravecto, ya a partir del día 56 no había presencia de garrapatas. Ahora sacamos, esto es lo que les decía, que había un promedio de 2.000 garrapatas por canil en los grupos control. Para quedar más, las curvas más claras y que se visibilicen mejor, vamos a ver la respuesta. Entonces,
al día del tratamiento, cómo empieza a disminuir en el caso de Bravecto y en el caso del collar, esta pequeña elevación que les comentaba que tiene que ver con las larvas y ninfas puestas antes del tratamiento, y en el grupo de Bravecto no quedaba más garrapatas. Esto, que lo vemos más claro de esta forma, tiene que ver con que la concentración del producto que está en el collar no llega adecuadamente a ser elevada y estar en las partes distales. Saben que las garrapatas van a subir por las patas, van a estar colocadas en los espacios interdigitales, en los pulpejos, y con que una garrapata suficientemente suba la mascota, se alimente, vuelva a bajar y ponga esos 4.000 huevos, es la explicación de por qué se conserva esta curva todavía elevada y presencia de garrapatas en el grupo tratado con el collar. Tiene que ver básicamente con eso, con la concentración que no es elevada del producto y no llega homogéneamente a distribuirse por toda la superficie corporal de la mascota. En cambio, Bravecto, al ser un producto sistémico, llega adecuadamente a toda la superficie corporal y al ser distribuido por la sangre de la mascota, llega a todos los tejidos y justamente no quedaron ninguna garrapata en el grupo de Bravecto. Y en el grupo de collar todavía quedaban 164 al finalizar el estudio. Así que bueno. No, Ceresto. Estos son Ceresto. ¿Querían comentar algo? Bueno. No, es con Ceresto. Bien, a modo de conclusión, si bien los dos productos fueron eficaces para tratar microcefalos sanguíneos, la forma en el ambiente, en el grupo tratado con el collar todavía se conservaban garrapatas. En cambio, en el grupo tratado con Bravecto, al finalizar el estudio, el número era 0. Lo que permite, bueno, justamente que el control sea sostenido, no solo en la mascota, sino en el ambiente, para tener hogares y perros libres de garrapatas. Bueno, una única dosis, como ya lo conocen, tanto para pulgas y garrapatas, también para el tratamiento de los ácaros, de todas las sarnas, tanto en gatos como en perros. Es la forma más sencilla de eliminar a las garrapatas del ambiente y del animal, con una única dosis, con 12 semanas de duración. Bueno, ahí les dejo mi nombre, mi mail, cualquier consulta, muchos me conocen, tienen mi teléfono, si no también se lo piden a Huerto. Suelo pasar por las clínicas veterinarias de toda la provincia de Santa Fe, de toda la provincia de Entre Ríos, así que bueno, si no nos encuentran en las charlas, en los congresos, también podemos tener comunicación a través del mail. Muchas gracias, no sé si hay alguna Gracias. Bueno, perfecto. Acá hice un manejo distinto, ¿sí? Pensé claves diagnósticas para la alopecia felina y en un principio puse enfermedades comunes y después puse otras enfermedades que no son comunes, y creo que en realidad uno de los problemas que tenemos en gatos es que hay mucha data extrapolada de perros y hay muchas cosas que no sabemos todavía de los felinos. La idea era eso, que empecemos a mirar, empecemos a buscar diagnósticos. Ustedes acá lo tienen a Pablo, que les puede ayudar con histopatología, tomar muestras, mandar al patólogo en alguna de ellas, para empezar a hacer registros de felinos, porque hay muchas cosas que no sabemos si es así o no, como predisposiciones de edad, de sexo, digamos, a qué edad se presentan, más comunes en hembras, en machos, y eso no lo sabemos porque estamos manejándonos con los datos de lo que está publicado de caninos. En un principio vamos a empezar con lo básico, que es la alopecia. Es la ausencia de pelo en un área donde normalmente tendría que estar presente. La hipotricosis podría ser una alopecia parcial, una menor cantidad de pelo de lo normal. En algunos libros prefieren la hipotricosis dejarla solo para las razas enfermedades congénitas, ¿sí? Y prefieren poner que tenemos una alopecia parcial.
Lo mismo que decíamos hoy, la alopecia se puede clasificar por la gravedad, por parcial o completa, la distribución, qué patrón de distribución tiene, focal, multifocal, generalizado, simétrica. Estas cosas las debemos registrar cuando nosotros estamos viendo un animal, dónde está, si está en un solo sitio, en varios sitios, porque hay enfermedades que tienen distintos patrones de presentación y nos van a ayudar a eso. ¿Qué localización tiene? Y la patogénesis. ¿Y acá qué importa? Si es espontánea o autoinducida. Autoinducida es cuando se la provoca el animal. Dermatofitos, digamos, que nos puede producir un patrón alopécico. Las enfermedades más comunes, dermatofitos, acá las citamos, y es lo que yo más comúnmente veo, que son patrones, digamos, sin prurito, foliculitis de tipo bacteriana, las demodicosis, y acá ya no tanto el demodecatoid, sino el demodecati, pulgas también, porque esto depende de la sensibilidad del animal, Chilaiditiel, enfermedades endócrinas, alopecia areata y pseudopelada, el fluvio, las displasias y distrofias foliculares, alopecia paraneoplástica, las alopecias psicogénicas y las congénitas. ¿Cómo sé yo si este animal tiene una alopecia autoinducida? Que era lo que le decía yo, decíamos, hoy temprano en la charla de Brulito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el pelo se esté cayendo a que el animal se provoque esa pérdida de pelo. Y una de las cosas, saber si se rasca, si se chupa, qué es lo que se chupa, se llama, digamos, el grooming del animal. Y lo que planteaba de que miren la caja sanitaria, acá no para mirar la orina, sino para ver si hay pelos en la materia fecal, si el animal está constipado, si vomita bolos de pelo. Y lo más importante, un método sumamente sencillo que podemos hacer en la consulta es la tricografía. ¿Qué es la tricografía? Observar pelos al microscopio. ¿Y qué tenemos que ver acá para saber si es una alopecia autoinducida o espontánea? La punta de los pelos. Cuando el animal se está lamiendo, por el lamido, se cortan los pelos, se rompen los pelos. Y ahí podemos observar si el pelo está en una punta de flecha, está sin romperse, sabemos que es una alopecia espontánea, y si en los lugares que tenemos alopecia los pelos están rotos, podemos saber que se la está provocando el animal. Las autoinducidas las dejamos para la charla anterior. Hay dos principales mecanismos de alopecia espontánea: que haya una inflamación, una infección del folículo piloso, o bien que estos folículos estén displásicos, mal formados o atróficos directamente. ¿Qué enfermedades comunes encontramos? Algunas notas comunes, ¿no? Pero hice un orden en la alopecia espontánea, que sean por inflamación o por infección del folículo piloso. Piodermia, que en los gatos se cita que casi no hay piodermia, y sí hay que buscarla. No es tan común como en el perro, pero sí se ve. Dermatofitos. Los dermatofitos los vemos más en animales que están inmunosuprimidos o animales que tienen otra enfermedad de base, y también lo vemos en gatitos, pero no es tan común en la clínica, no es lo que más vemos, es lo más sobrediagnosticado, porque las lesiones de dermatofitos se pueden confundir con otras enfermedades, y hay muchos veterinarios que cuando ven lesiones focales o multifocales asimétricas piensan en un dermatofito y medican a tal efecto. Lo que decíamos hoy, buscar un diagnóstico correcto, esperar y no tratar si no sabemos qué es lo que tenemos. La demodicosis, acá no la gatoid, dijimos que no, y una cosa que olvidé decirles es lo de que decía de la hipersensibilidad. El gatoid es otro de los que produce hipersensibilidad. Hay gatos que pueden tener prurito y otros no, y esto que pasa, que una baja carga puede producir reacciones severas en animales que tienen hipersensibilidad en la carga. Pemfigofoliáceo, pseudopelade, que se cita en el perro y se cita en humanos, en realidad en el gato y en humanos, y en el gato se le pone este nombre porque se parece a una enfermedad presente en los humanos. Adenitis sebácea, linfocitosis cutánea. Yo cité algunas enfermedades que si bien no las vemos, es para que empecemos a pensar y empecemos a buscarlas. La alopecia espontánea también por displasia folicular o atrofia del folículo piloso, por glucocorticoides tópicos o inyectables, lo que Pablo dio, reacciones adversas a drogas,
hiperadrenocorticismo, alopecia paraneoplásica, alopecia postraumática, cicatrizal, efluvio telógeno, alopecia congénita, razas congénitas, y el pilitórtico, la tricorrexis nodosa, otras enfermedades que tenemos que empezar a mirar. Piodermia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Citología. En el gato no es tan fácil como en el perro, que a veces manifiesta más pústulas. En el gato muchas veces la lesión es costrosa, por eso la confundimos y creemos que no hay bacterias. Hagan citología y las bacterias están. Acá hay un estudio en el cual investigaron 52 casos de piodermia. Este estudio fue retrospectivo y tenía algunos errores por tiempo mirando para atrás, pero encontraron que en el 20% de los gatos encontraron que venían por enfermedades dermatológicas, había una piodermia acompañando, cosa que nosotros teníamos registros menores y pensábamos que no estaba presente. ¿Cómo hicieron el diagnóstico? Porque tenía que haber una citología que hubiera neutrófilos y bacterias intracelulares y signos clínicos compatibles. No encontraron diferencia ni de raza ni de sexo, y los lugares que mayormente los encontraban eran cara, cuello, miembros, abdomen, y para la edad de presentación tampoco encontraban predisposición, igual que para el área de lesiones. ¿Por qué? Porque generalmente era secundaria, entonces el patrón y la edad no tenía que ver con la piodermia en sí, sino que tenía que ver con la enfermedad a la cual se estaba manifestando secundariamente. Multifocal, y mayormente las lesiones eran costras en primer lugar, alopecia, eritema y úlcera. Y sí encontraron una concordancia hasta del 92% de prurito, cosa que nosotros pensamos que las bacterias en el gato no producen prurito, e hipersensibilidades. La gatita que yo hoy les mostré, que estaba midiendo la lesión y que les dije que tenía una piodermia, esa gatita venía con una lesión de 6 meses tratada en otra veterinaria, y se habían tratado con un montón de cosas. De hecho, habían hecho hasta unos geles que habían mandado a hacer, pero no me sale ahora. Bueno, se me borró. Y la gata realmente no dejaba de lastimarse, no le podían colocar el collar isabelino. Yo dije, bueno, la verdad que cuando me dijo 6 meses, una gata inmunosuprimida, viril positivo, dije, qué difícil va a estar esto. Hice una citología y ya llevo un mes que estamos tratando la infección y ha mejorado notoriamente. Por lo menos la dueña me dice, es tremendo, no se mastica la lesión, no se la guarde, pudo quitarle el collar isabelino. Fue un cambio rotundo. Yo la verdad que no me tenía tanta fe en esa lesión, pero sí lo tengo presente, y cuando veo lesiones que encuentro piodermia, la trato a tal efecto, ¿sí? Después veremos si locales o si hago, porque ¿qué problema tenemos en el gato? No es tan fácil como en el perro, que podemos decir, bueno, tengo una piodermia, lo trato tópicamente. En el gato no es tan simple, no podemos bañar a los gatos porque después mandamos al dueño a que vaya al hospital. No es tan simple bañar a los gatos. Entonces el tratamiento tópico a veces, por más que lo indiquemos, no siempre lo pueden llevar a cabo. Lo que decía hoy, que les contaba del tema de dermatofitos. A ver, a veces los dermatofitos son autolimitantes. Se cree que más o menos en un transcurso de unos 3 meses, el dermatofito, si el animal está saludable, su sistema inmune lo puede controlar en unos 3 meses. Pero ¿qué pasa? El tratamiento se instaura para evitar la contaminación del ambiente y para evitar esto, la zoonosis, ¿sí? Considerar que no sabemos. En el caso de la zoonosis por dermatofitos no tenemos un registro, porque como no es una enfermedad que se denuncie, no sabemos realmente qué tan frecuentes son, más allá de ser una zoonosis. La alopecia por Demodex cati, porque el Demodex cati en realidad no es pruriginoso, a veces sí puede haber un prurito leve si está acompañado por una infección bacteriana. Pero tenemos que saber que este Demodex se presenta cuando en el gato hay una inmunosupresión de base. O sea, yo encuentro un Demodex, tengo, no el gato que era contagioso, pero sí si encuentro un Demodex cati, tengo que pensar que yo voy a tratar al Demodex, pero que este animal tiene algo más. ¿Por qué es importante eso? Porque si no, no lo voy a poder resolver. Entonces, tengo que buscar cuál es la causa de base. Muchas veces no son siempre generalizadas. Por ejemplo, en este caso se usaron corticoides tópicos y las lesiones coincidieron con los sitios donde
actuaba el corticoide. Trabajaron con una mascarilla y ahí en esos lugares se manifestaron estas lesiones, se rasparon y en ambos gatos encontraron Demodex cati. Estos dos gatitos, en ese momento no existían las isoxazolinas para el tratamiento, los trataron con milbemicina y después de un tiempo, bueno, uno de los gatos mejoró, pero otro no pudieron retirar el corticoide del todo y tuvieron que cambiar de corticoide y le siguieron el tratamiento, manifestó síntomas neurológicos, retiraron la milbemicina y tiempo después el gato murió por efectos del corticoide, ¿sí? Pero la demodicosis la curaron. En realidad tenía un problema de asma y terminó con un problema de una congestión cardíaca, o sea, bastante pobre gato, fue muy bueno su... Pero pudieron controlar el Demodex. Hoy en día en el gato y en el perro se están nombrando más Demodex, el Cati y el Gatoy, que son los dos que conocemos. El Cati es un ácaro del folículo piloso, ¿sí? Y de la glándula sebácea, es un ácaro profundo. En cambio el Gatoy es un ácaro superficial. Estos entomólogos están ya diciendo que tenemos 4 Demodex en el gato. Hace tiempo que se manifestaban 3, pero no podían clasificarlo. Hoy nombran también al obliquus y al Demodex murileshi. No sabemos, solamente sabemos que el tamaño, la forma, pero no sabemos su patología, porque en los otros sí está bien diferenciado. Sabemos que uno es por inmunosupresión, otro es por contagio, uno es subprofundo, otro es superficial. Pero en este caso todavía sabemos que lo han clasificado, veremos si más adelante se le puede atribuir a cada uno de ellos una patología o una causa por la cual aparece como una supresión de base o si alguno de ellos es contagioso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas patologías? Por raspado, ¿sí? Raspado profundo para estos ácaros, para los ácaros de superficie, como los que habíamos nombrado antes, son raspados superficiales, para el Demodex cati, y si fuera un canis de un perro, tiene que ser profundo. Cinta de acetato, en algunos casos hay artículos que dicen que es mejor la cinta inclusive que el raspado, va al criterio de cada uno. La tricografía también se puede, acá la podemos usar tanto para los ácaros como para los dermatofitos. La citología, algunos también las usan para los dermatofitos y también para las piodermias, que son lo que tratamos hasta ahora, y evaluar, porque a veces necesitamos para un diagnóstico de una dermatofitosis, si no lo podemos evidenciar de otra manera, lo hacemos por un cultivo micológico, ¿sí? Podemos elegir una técnica, por ejemplo, si yo pienso que tengo un dermatofito y no lo pude evidenciar con la tricografía, no lo puedo evidenciar con la lámpara de Wood, una de las técnicas que puedo hacer es una técnica de cepillado, en la cual recolecto pelo con un cepillo de dientes estéril y esos pelos se mandan a cultivar. Un cultivo bacteriano, cuando yo estoy pensando principalmente o porque hice una citología y me encontré bacilos o porque pienso que puedo tener una resistencia bacteriana, a un cultivo y un antibiograma para saber qué es lo más adecuado para darle a este animalito. Considerar que a veces son primarias, pero a veces son secundarias. ¿Por qué? Porque mientras no resolvamos el problema de base, no vamos a terminar de resolver el problema que tenemos presente. Y la enfermedad de base, controlarla es lo que nos va a llevar a un control completo del animal. Bueno, el pérfido foliáceo, si bien no tenemos la cantidad de casos que vemos en caninos, el pérfido foliáceo en felinos tiene enfermedad autoinmune, que más se ve. Esto es una revisión de casos que se hizo desde 1950 al 2016. Hicieron una review de otras revisiones anteriores y en total 35 casos, lo que quiere decir que no hay tanto publicado de esta patología. Es una dermatosis erosiva, pustular y costrosa. Es muy costrosa, ¿por qué? Porque las úlceras son muy superficiales, las pústulas, son muy superficiales y se rompen muy fácilmente. Entonces a veces cuando nosotros llegamos al animal, cuando nos dicen que en el pérfido hay que tomar una pústula, difícilmente encontremos en un gato una pústula.
pero sí tomemos muestras de esas costras. Y ahora vamos a ver en este review cómo se ven las lesiones. Es muy bueno porque en realidad hicieron, por ejemplo, cuál es la distribución de las lesiones. Mayormente se distribuyen en la ¿Era el útero? Sí, arriba. ¿Era el útero? Ay, toqué, no sé. ¿Cuál de todos? ¿El de arriba, el de abajo? El que no toqué. El que no toqué era este. Perfecto. Miren acá, 75% asciende los porcientos de los gatos con pénfigo manifiestan lesiones en los pabellones auriculares. 50 a 75 en las patas, sobre todo van a ver el área de las garras, de las uñas. Un 25 a un 49% dice ahí en la zona de la nariz, del hociquito, y un porcentaje muy bajo en la zona de los pezones. Pero hay que considerar estas lesiones, sobre todo la de la cabeza, que están presentes casi en todos los animales. Bueno, ¿qué zonas afectan? Las que vimos recién: cara, orejas, pies. En los pies, las uñas y las almohadillas. Lo que dije hoy, dermatitis pustular subcorneal. El diagnóstico, buscamos la acantólisis, las células acantolíticas que vimos en la presentación anterior por citología, o el envío de biopsias al patólogo para que nos pueda diagnosticar estas lesiones. La edad de presentación es más o menos a los 7 años, 6-7 años en adelante. No se pudo confirmar predisposición racial, y en este review, si bien hay un porcentaje mayor de hembras, no es significativo. Y las drogas que utilizaron principalmente fueron drogas como corticoides y ciclosporina, y lo que muestra en este artículo es que la respuesta es buena, es una respuesta buena y es una respuesta rápida. Lo que hace también que a veces se cortan los tratamientos y puede haber recidiva. En algunos casos también podemos tener síntomas sistémicos, acompañados de fiebre, letargia y anorexia, y el pronóstico es bueno, en general es bueno. Bueno, acá vamos a ver enfermedades que son poco comunes, pero a mí me gustó para que las empecemos a tener presente, porque son enfermedades que a veces se manifiestan con una alopecia, ¿sí? Y que nosotros por ahí pensamos que podemos tratarlas, y el diagnóstico es un diagnóstico principalmente por biopsia. Este era un gato macho castrado de 6 años que venía con una pérdida de pelo generalizada no inflamatoria durante 18 meses. Y cuando permitieron el tratamiento, hicieron una biopsia y encontraron que había un ataque autoinmune contra la zona del istmo en el folículo piloso, y que simulaba a la enfermedad pseudopelade que se presenta en humanos, pseudopelade de Brock, si no me equivoco, que es un ataque inmunológico contra el istmo folicular. ¿Qué es lo que pasa? En este área se encuentran las células que van a regenerar el folículo piloso. Si nosotros no hacemos un diagnóstico adecuado, un diagnóstico temprano, puede que el pelo no se regenere y lo que tengamos después sea un área de cicatriz, de tejido fibroso. Produce distintos grados de alopecia y severidad de lesiones, hay pocos registros, y en las etapas tempranas lo que vamos a encontrar es una marcada inflamación, pero si llegamos a etapas tardías al diagnóstico, los procesos, los cambios van a ser atróficos, ya no vamos a tener pelo. Hay pocos reportes, por lo tanto no podemos tener datos porque no alcanzan estadísticamente como para que podamos decir predisposición por edad, por sexo, por raza, y en general son alopecias circunscriptas o difusas. No hay prurito, por eso está en esta charla, si no hubiera estado en la anterior. Y no hay signos sistémicos. Las lesiones son en la piel, ¿sí? Afecta el polifolículo piloso. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades, como veíamos hoy, por ejemplo, el pecho, que había letargia, que había decaimiento, y hay otras que no solo lo vamos a ver en la piel, sino que también podemos ver órganos afectados. Este es otro reporte de caso, pero solamente son 3 casos de enfermedades de tipo autoinmune, pero solamente pongo acá la que está en un gato con una adenitis sebácea, donde el ataque es a las glándulas sebáceas, y es una hembra oriental de 3 años, castrada, de 3 meses, que se presentó con 3 meses de evolución, no 3 meses de la hembra era grande, que tenía costras y pruritos. Y cuando le hicieron una
biopsia para llegar a un diagnóstico, tenía una foliculitis linfocítica de las glándulas sebáceas y estaban ausentes. Y había solamente un proceso inflamatorio en el área de las glándulas sebáceas. ¿Qué pasa acá? La adenitis sebácea, en el anterior teníamos un ataque a la zona del istmo folicular, acá sobre las glándulas sebáceas. Hay muy pocos recortes, por lo tanto los datos que tenemos en su mayoría acá son extrapolados de caninos, porque en caninos se ven muchos más casos. Se produce una inflamación y una destrucción de la glándula y generalmente, clínicamente, lo que tenemos de datos de los perros, pero en estos animalitos también se ven costras, se ve alopecia y podemos hacer en la tricografía ver cilindros foliculares, que son acúmulos de queratina. No es la única enfermedad que lo produce, la dermatofitosis lo produce, la dermodicosis lo produce, pero teniendo la clínica, las lesiones, la distribución, podemos empezar un camino diagnóstico, un camino de aproximación. A veces son comunes las infecciones secundarias, lo que agrega prurito y esta piel que está reseca, está deshidratada porque no hay sebo que la esté hidratando, es muy común que empiecen a generar mayores lesiones y el animal se vea más alopécico. En algunos reportes de caninos dice que hay una mayor predisposición a los machos. Acá en felinos no sabemos. Se da en adultos jóvenes, este animal era un animal de 3 años y la predisposición genética, por supuesto que es un dato que viene de los perros, porque acá no da para esa estadística. Hay razas que se presentan como predispuestas, pero en algunos casos se está manifestando como que puede ser una enfermedad multifactorial, que no se sabe en realidad bien que lo genere. Y hay varios reportes en caninos que dicen que se ha presentado después de algo que ha sido estresante para el animal. ¿Y por qué me llamó eso la atención? Porque uno de los casos que yo tuve, la dueña me relata que había empezado con lesiones justo cuando su hija se fue a estudiar y después cuando volvió, al tiempo cuando la chica se va de vuelta, se vuelve a manifestar. En ese tiempo la venían tratando medianamente con corticoides, medianamente con baños, y la verdad que me fue muy llamativo. Y otra cosa que me fue llamativa es que acá también vemos todas estas lesiones costrosas alrededor de los ojos y hay reportes en felinos donde también están afectadas las glándulas del meibum. Bueno, el ataque inmunomediado es contra la glándula sebácea y una de las cosas que se piensa también es que puede ser porque hay un metabolismo o un almacenamiento defectuoso en estas glándulas. En los gatos todavía no sabemos y el diagnóstico de estas enfermedades por citología, por aproximación, tricografía por aproximación, ¿no? En el caso por supuesto de la adenitis, y sin las biopsias para llegar a un diagnóstico certero. La citología ¿para qué? Para la infección secundaria, no más que eso, no para determinar estas enfermedades. El diagnóstico temprano es importante porque cuanto más temprano lo hagamos, mejor se va a reponer el animal y en el caso de que tengamos un pseudopelador, quizás si llegamos tarde no va a haber recuperación del pelo. Esta es otra enfermedad que encontré que me gustó. ¿Por qué? Porque es una linfocitosis cutánea. ¿Qué es lo que se diagnostica acá? Es una proliferación de linfocitos T o B en la dermis. ¿Por qué me gustó? Porque en realidad se la confunde muchas veces con un linfoma y se presenta se la manifiesta de hecho como un linfoma. En algunos casos le dicen pseudolinfoma cutáneo, hiperplasia cutánea linfoide, y lo llaman hasta linfoma indolente. Se da también en humanos. En los gatos, en realidad se está manifestando una linfocitosis, pero hay reportes de que tuvieron transformación maligna, por lo tanto, ¿por qué manifiesto esto? Porque a veces nos quedamos con un diagnóstico y puede pasar que la enfermedad que hoy se manifieste quizás tenga una transformación a futuro y debemos seguir ese animal para tenerlo presente. El diagnóstico es por biopsia, porque la citología nos puede dar linfocitos, pero el diagnóstico va a ser por biopsia. Bueno, aparición aguda y progresión lenta, eso es una de las características que tiene. Lo que decía que es benigno en la mayoría de los casos, pero hay algunos casos que puede haber transformación maligna y puede ser, lo llaman de bajo grado o linfoma indolente, pero eso es una definición que se usa más en humanos.
El inicio es en animales adultos, lo que nos puede confundir también. Las lesiones son lesiones de alopecia y eritema, costras, úlceras y en algunos casos nodulares. ¿Qué ha pasado? En algunos casos por ahí extirpan la lesión, la mandan a analizar, creen que eso fue, bueno, les da que es una linfocitosis cutánea, creen que eso fue la resolución y en general vuelven a aparecer, son crónicas. El prurito está presente en la mitad de los casos, de hecho el caso que vimos anteriormente había lesiones provocadas por lamido, por el eritema y el prurito que le provocaba, y se puede presentar en distintas áreas corporales. No es que me faltó la E, es que este programa es netamente en inglés y me lo corrige solo y me hace esas cosas y no me doy cuenta. Bueno, como lo diagnosticábamos por el infiltrado linfocítico en la dermis, y una de las diferencias con un linfoma es que no hay figuras de mitosis presentes. Bueno, otras enfermedades que podemos ver, y acá la idea era más que nada, no son enfermedades de las más comunes, pero uno de los planteos que yo me hacía en el caso de la linfocitosis es: nos quedamos con una linfocitosis reactiva y nos quedamos tranquilos de que no pasa nada. No, lo ideal sería que tengamos tratamientos futuros y controles a futuro. En ese caso se trató con corticoides, pero nunca lograron una resolución completa. Todavía digamos, lo trataron con, creo que era dexametasona, pero no, si sacaban la medicación, volvía nuevamente y no lograban del todo controlar las lesiones. Bueno, esto es lo que llamamos una alopecia paraneoplásica, presente generalmente secundaria a tumores que se encuentran en el páncreas o en el hígado. ¿Por qué puse esto? Porque acá yo sé que iba a haber clínicos o gente que hace clínica. Al dermatólogo generalmente le llega muy avanzado este caso, le llega cuando no hay nada para hacer. Entonces, la idea de este planteo es que empecemos a tener controles en nuestros animales. Cuando nosotros tenemos un gato adulto, ¿no? Y esta enfermedad cuando se manifiesta en la piel, el tumor estuvo previamente, por eso es paraneoplásico, el diagnóstico se puede hacer antes, ¿sí? Se puede hacer antes del tumor mediante una ecografía, ¿sí? O una placa. Entonces la idea es plantear que debemos poner como en nuestra rutina anual controles de los animales. Y no solo un control de sangre y orina, sino también una ecografía, una placa de tórax, porque muchas cosas podemos llegar a resolverlas a tiempo. En estas patologías está manifestado que si se extirpa el tumor, puede mejorar los signos clínicos. O sea, sacamos el tumor y esa alopecia paraneoplásica revierte. Ojo, en la mayoría de los casos, después de un tiempo es recidivas. Tampoco nos quedemos tan tranquilos. Pero bueno, si a un animal le damos un año más de vida o 2 años más de vida, para un animal que puede vivir 13, 15, 20, es un montón. Y para el dueño seguramente es mucho más. Bueno, ese es un caso viejo, para que vean que estas enfermedades ya tienen un tiempo. Miren, es de 99, no es tan viejo, pero es un poco viejo. ¿Pero por qué? Porque nosotros no las tenemos tan presentes y son cosas que pasan. En este caso, tuvo una resolución porque lo sacaron, tenía un carcinoma pancreático, pero después de un tiempo volvió, creo que después de 18 meses. En este caso, la alopecia estaba asociada a un carcinoma intestinal. ¿Y por qué? Porque a veces no solo están en el hígado y están en el páncreas, suelen hacer metástasis. En este caso, un carcinoma intestinal, los lugares que también hacen muchas veces hay metástasis en hígado de los carcinomas pancreáticos. Y este es otro caso de una alopecia también, pero asociada a un carcinoma hepatocelular. Lo que les decía, adenocarcinomas pancreáticos, el problema está en el páncreas, la neoplasia está en el hígado, carcinomas hepatocelulares o colangiocelulares, animales adultos. La alopecia inicia en el abdomen, tiene una progresión rápida y los pelos se desprenden fácilmente, es una característica que tiene, y la piel es muy brillante. Hay anorexia, desplazamiento progresivo, ¿pero por qué? Por la clínica general, no por la alopecia. Acá la piel es totalmente paraneoplásico. Pero ¿qué digo? Cuando le llega al veterinario, el dermatólogo, ya es tarde. Este es otro tipo de... es una dermatitis exfoliativa, es otro síndrome paraneoplásico que
se da por tumores en el timo. Lo mismo, está citado que la extirpación del tumor puede resolver, pero también están citadas las recidivas. Esta dermatitis exfoliativa se da en animales un poco más jóvenes, en edad media adulta, las lesiones en la cabeza, el cuello generalizada, pérdida de pelo, exfoliación progresiva. Ahí se borrean los espacios interdigitales y hay pruritos y a esa seborrea la acompañan malacesia. Por supuesto, el animal tiene letargia, anorexia, pérdida de peso. Y esto es lo que le decía. Este animal llegó a consulta así. No tiene sentido que un animal llegue a consulta así, porque acá lo único que queda es una eutanasia. Así logremos un diagnóstico para que el dueño sepa lo que está pasando y nosotros también, no digamos, nos pueden entrar dudas y podemos pensar en otras cosas, pero no es necesario que un animal llegue a consulta de esta manera. Por lo tanto, si nosotros hacemos chequeos previos, quizás podemos un carcinoma tratarlo antes, se puede operar previamente y no llegar a estas situaciones. Bueno, el diagnóstico es por biopsias de piel, las ecografías abdominales y la radiografía. Lo que le decía, el diagnóstico temprano o se llega tarde. Y en el caso de la linfocitosis, tenemos un diagnóstico, podemos tratarla, pero sigamos al paciente porque si llegamos a tener una transformación hacia un linfoma, una transformación maligna. Bueno, este es un caso de pilitorti. ¿Pilitorti qué es? Sí, tal cual. Son pelos retorcidos, son pelos que giran sobre su eje. Se los cita en humanos, se los cita también acá en los gatos. Este era un macho castrado, era mestizo de 1 año, saludable y tenía una alopecia multifocal, sí, pruriginosa, no se rascaba, solamente esas lesiones, y un gato saludable, o sea, solamente tenía áreas de alopecia. Y acá cuando sacaron los pelos se encontraron con pelos retorcidos, que después finalmente hicieron un diagnóstico por biopsia y por microscopía electrónica y pudieron ver que los pelos giran sobre su mismo eje. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que a veces el pilitorti puede ser secundario a un trauma, a alguna medicación y no tener más que una implicación de que el pelo creció de esa manera, pero hay datos de que puede estar ligado a patología sistémica. De hecho, en la bibliografía, tiempo bastante atrás, se cita casos de gatitos que nacieron con los pelos así, nacieron con pelo, perdieron y los pocos pelos que le quedaban tenían pilitorti, eran pelos retorcidos. Nacieron 8 gatos de padres que eran hermanos. Se ve que tenía que tener la genética de ambos lados, era recesivo. Y manifestaron signos sistémicos de alopecia y alopecia progresiva. ¿Qué pasó? Estos gatos se murieron en el lapso de 10 días, se fueron muriendo todos. Por eso a veces, más que nada, es decir, bueno, a ver, no sabemos mucho de esta enfermedad, pero puede ser una alerta de que podemos tener otros problemas. El pilitorti puede estar desde el nacimiento o puede ser adquirido. Por ejemplo, en humanos se cita pseudopelada y después recrecimiento como pilitorti. Puede tener, ¿qué es? Una displasia del cabello retorcido, gira 90, 180 o hasta 360 grados. Están aplastados y retorcidos los pelos. Y en el humano están asociados a signos sistémicos. Después voy a decir 2 patologías, por ejemplo, que se citan en humanos. Se puede dar luego de traumas, de medicamentos y de enfermedades sistémicas. Esto es de humanos, porque nosotros en veterinaria es muy poca la data que hay. Y el reporte de los gatitos que se murieron en el 86, que empezaron con manifestaciones en piel, empezaron con hiperkeratosis, pero después terminaron muriéndose con sintomatología gastrointestinal y no supieron de qué fue. En humanos se citan 2 síndromes asociados al pilitorti, o sea que presentan pilitorti. ¿Y por qué manifesté esto? Uno tiene que ver que va acompañado de sordera y el otro es una enfermedad que tiene, además del pilitorti, tiene una mutación en una proteína transportadora del cobre, que eso produce un retraso en el crecimiento, un deterioro progresivo del sistema nervioso y una sobrevida corta. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros por ello vemos estos pelos, nos parecen que no significan nada, pero pueden ir acompañando otras cosas, no lo sabemos. Y también para plantearnos la reproducción de estos animales. O sea, yo tengo un animal, yo tengo esto, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con estos animalitos? Después, otras cosas que aparecieron. Algunas cosas que
aparecieron en el pasado van a ser diagnósticos de ahora o del futuro. Este es un artículo viejo que veían anormalidades en el pelo de los gatos. Veían que tenían, le llamaron anomalías con forma de cebolla, que en la punta de los pelos se hacían estos bulbos que simulaban una cebolla, por eso en este artículo lo llama que tienen forma de cebolla. En estos avicinios se dio, eran emparentados, se dio en uno de los bigotes y en otro se dio en el cuerpo. ¿Qué pasa? Hoy hay un artículo muy bueno que está planteando que este tipo de lesiones, miren, similares a las anteriores, que teníamos una fotografía muy vieja y muy fea, esto es una mutación que genera que estos pelos los llaman como el pelo del ratón lanceolado, porque esos ratones tienen estos bulbos ahí en la punta que generan como si fuera una lanza, por eso lanceolado. En el reporte anterior eran dos gatos domésticos de pelo corto, pero lo importante es que se encontraron estas lesiones en esos dos gatos y uno estaba en Suiza y el otro estaba en Alemania, o sea que no tienen ningún tipo de parentesco. ¿Y qué producía? Una hipotricosis progresiva grave, miren cómo le afectaba todo el dorso al animal, cómo quedaban. Buen estado de salud, estos animales no tenían otros problemas. Y acá contaba en uno de los casos que el medio hermano nació sin pelo y murió a los pocos días. O sea que estas mutaciones pueden tener otros problemas, no solo el estético de no tener pelo. Y a mí una de las cosas que mientras hacía esto me planteaba es que a mucha gente le encantan estas razas sin pelo y se fueron generando por mutaciones a futuro. Yo creo que van a buscar ver que no tengan genes letales o algunas cosas ahí comprometidas y quizás va a ser un fenotipo de futuro, fenotipo ratón lanceolado. Bueno, y los pelos son pelos hinchados, vulvares, el tallo y la punta. Encontraron que algunos las bulbos no los tenían solo en la punta, sino también en el tallo. Y el otro caso, este era un gatito castrado de 1 año y medio, también una alopecia progresiva, la tricografía, los pelos estaban cortos, rotos y los extremos bulbosos. Compañeros de camada tenían lesiones similares. La biopsia encontraron pelos distróficos, el engrosamiento severo y circunflictos de los tallos. ¿Qué sabemos de esto? Que esta variante produce los hinchazones bulbosos, tanto de los tallos pilosos, similares al fenotipo de cabello lanceolado en ratones, lo llaman. Es una variante con pérdida de una función de una desmogleína, una proteína de unión intracelular 4. Y hay un montón de patologías que se citan en humanos que tienen que ver no solo en la piel, sino en otros órganos por esa proteína que está modificada. Y son esenciales para la función normal del tallo piloso, por eso producen la distrofia del folículo piloso con un agrandamiento en su producción en su ápice, por eso la cabeza de lanza, que es como lo llaman. La verdad es que yo no he visto esto es un trabajo de genética, me pareció muy lindo porque por ahí nos podemos encontrar con esas alopecias. Por supuesto que no vamos a llegar, no sé si vamos a llegar en una clínica a un diagnóstico, podemos mandar a esta gente que investiga porque seguramente les va a gustar más que si tienen uno de Suiza, uno de Alemania, si viene uno de Argentina, pero muchas mutaciones se generaron así y después terminaron siendo unas casas, así que vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, ¿cómo diagnosticamos estas displasias foliculares? Por tricografía, en esta podemos ver las puntas de los pelos, y por biopsia. Y en algunas de ellas presencia de signos sistémicos. Más que nada yo lo planteaba como que hay enfermedades, van a seguir apareciendo cosas, hay muchas cosas que no conocemos, hay estadística de datos que no tenemos, por eso nos extrapolamos del perro, extrapolamos tratamientos, extrapolamos todos, síntomas, todo, y realmente no sabemos si es así. Y ni siquiera sabemos, yo creo que a futuro la genética es una de las cosas que más va a avanzar y nos va a permitir saber si muchas enfermedades que se manifiestan iguales son lo mismo, digamos. Hay muchos problemas que creemos que son tal enfermedad y después vamos a saber que la que se presenta en tal raza es una, la que se presenta en otra raza es otra y no es la misma enfermedad. Bueno, el diagnóstico. Las enfermedades infecciosas de piel pueden ser causas primarias o secundarias, como lo
presente, generalmente son secundarias. Es necesario en animales adultos controles mediante ecografía y radiografía para descartar una neoplasia presente, tenerlo en cuenta. Muchas enfermedades son crónicas, se tratan y no se curan, porque eso, tanto como lo que vimos hoy, las alergias, eso el dueño lo debe saber. Nosotros debemos después explicarle al dueño, llegamos a un diagnóstico, un tratamiento, y qué va a implicar, cuál es el pronóstico, cuánto tiempo de vida, cómo seguimos. Tenemos que tener en cuenta que a veces tratamos las enfermedades con drogas que tienen sus consecuencias, por eso los controles periódicos, y muchos datos, lo que le decía hoy, están extrapolados de caninos, no sabemos realmente si son así. Un correcto diagnóstico nos permite implementar un tratamiento adecuado que para nosotros es fundamental.